Volvemos a esta casa, no es hotel, estoy con un panel sumamente interesante. Está el ministro de Autonomías con nosotros, Hugo Siles, está el secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, el señor José Luis Parada, y con nosotros, como todos los domingos, Rafa Archonda. Como indicaba en el último bloque, ministro, Roberto Lacerna dice que ve en este pacto fiscal una suerte de un pacto rentista, que Diego Ayo en otro artículo señalaba que se está viendo una suerte de incapacidad de discutir cuál es la problemática a nivel nacional. Por ejemplo, él señalaba del hambre y cuáles son los aportes que debería hacer cada departamento, cada región, para resolver así una política, una problemática pública nacional, ¿no? Y solamente se está pensando en cuánto como departamento vas a recibir. Usted, en una anterior entrevista que le hice, nos indicaba que las gobernaciones y los municipios no estaban siendo creativos al momento de generar sus propios recursos. Por lo tanto, este era un tema que también debería tratarse dentro del pacto fiscal. Para que nos entienda la población pedagógicamente de qué es a qué usted hace referencia con una creatividad, que los gobiernos departamentales y municipales deberían ser más creativos en cuanto a la generación de sus recursos, le pediría que nos explique esto. Primero, tal vez para aclarar, el gobierno, el nivel central ya presentó la propuesta técnica de pacto fiscal. Esa es la metodología para que entre todos construyamos. Pero no es que nosotros tengamos una propuesta bajo la manga, tenemos una visión, yo he dicho, tenemos una visión igual que puede tener Potosí, Santa Cruz, pero la visión que nosotros tenemos es, al menos 3 temas son temas centrales en la discusión para nosotros. Primero, el modelo económico que hoy tenemos, que resulta no solamente exitoso en términos de resultados, está aplaudido internamente. José Luis es economista, sabe que el modelo económico que hemos seguido en los últimos años ha garantizado no solamente los ingresos, los recursos transferidos a las entidades territoriales autónomas, y por lo tanto ese es un tema que a nosotros nos interesa preservarlo. Segundo, el 12 de octubre la población mayoritariamente votó por un plan de gobierno que estamos en proceso de ejecución de ese plan de gobierno. O sea, el 61% de la población decidió porque el rumbo de la economía, el plan de gobierno, votó por un plan de gobierno. Y tercero, tenemos la agenda patriótica, la agenda 2025. Son los temas que para nosotros forman parte, base y clave como para poder sentarse a discutir. Esa es una visión. Ahora, nosotros también estamos conscientes de que la disminución del precio del barril del petróleo es un problema que no lo podemos ocultar, nadie podría ocultar este problema. Y por eso que también hacemos hincapié en que empecemos a generar una dimensión productiva en los niveles subnacionales. Yo siempre pongo el ejemplo, no voy a poner el ejemplo de la gobernación de Santa Cruz, pero voy a poner el ejemplo de una entidad territorial autónoma que está cercana ahí, muy cerca a la gobernación, que es la alcaldía de Santa Cruz. Y yo lo dije, alcaldía de Santa Cruz, 900 millones de bolivianos de ingresos propios, 1.512 millones de bolivianos de transferencias del TGN y 1.000 millones de mora. Entonces, esa es una realidad de cómo la alcaldía más rica de Bolivia, en términos de recursos, maneja una ineficiencia, muy poca creatividad. Yo he sido concejal municipal. Cuando usted dice mora, ¿es deuda? Mora es deuda. Entonces, son ineficientes para cobrar recursos, son ineficientes para hacer que los vecinos, que los ciudadanos paguen sus impuestos, y encima generan o tienen y extienden la mano de forma muy generosa, ¿no?, para que reciban esas transferencias. Yo he sido concejal y sé de las iniciativas pobres que ha tenido el Consejo Municipal. No podemos seguir con consejos municipales en Santa Cruz que hagan ley para embanderar la ciudad, ley para declarar el monumento tal cual. Es decir, no estamos en esa dimensión. Hoy estamos con la legislación de las entidades territoriales autónomas que está constitucionalizada. Entonces,
hay poca creatividad. Yo un poco, y difiero lo que decía José Luis en cuanto al resultado de los saldos de caja y bancos. Es decir, yo he contabilizado que la gobernación de Santa Cruz y datos oficiales, que lo maneja también José Luis, 2011, 589 millones de bolivianos, saldo de caja y bancos. 2012, 1.010 millones de bolivianos, saldo de caja y bancos. 2012, 1.089 millones de bolivianos. El último año, 689, que es el año 2014. ¿Eso es por falta de ejecución? Porque no eso es porque tenemos que buscar, José Luis también le doy la razón en algo, desburocraticemos. Y por eso es que el punto 4 de la propuesta que hemos presentado se llama asignación efectiva de los recursos de gasto e inversión. Desburocraticemos no solamente el nivel subnacional, también el nivel central. Por eso es que esta relación es nivel central, entidades territoriales autónomas. No es ineficiencia de la gobernación, es más un tema... Todos tenemos que ser más eficientes. Yo le decía en un programa, yo he sido concejal y he hecho un flujograma de cuánto tarda, Susana, comprar un estetoscopio en la maternidad. Hoy la maternidad está a cargo de la gobernación, pero cuando era de la alcaldía municipal, yo he hecho un flujograma. Entre el sello, la firma, el va donde el oficial mayor vuelve, internamente, 1 año y 7 meses. 1 año y 7 meses. Entonces, esa desburocratización tenemos que desarrollarla a partir de un diagnóstico. Nos vamos a sentar a ver cómo hacemos más eficiente. Esa es una metodología de trabajar con eficiencia. El presidente nos ha dicho, no puedo seguir asimilando que en el país 14.000 millones de bolivianos se queden en los bancos. Son más de 2.000 millones de dólares que se quedan en los bancos. La gobernación de Santa Cruz entre el año 2011 y el año 2014, 3.300 millones de bolivianos en saldo, caja y bancos, acumulado. Es decir, que no se pierda esa plata, estamos de acuerdo, que se devenga, que continúen los programas, estamos de acuerdo. Pero está pasando algo, Susana, en el país. Quiere decir que hay un problema no solo de más recursos, sino gastemos bien esos recursos, hagamos mejor ejecución de los mismos. Ministro, nadie le va a echar la culpa que es solo la gobernación la que tiene burocracia. Miremos todo, el diagnóstico tiene que ser nivel central, nivel subnacional. Pero por eso es que hacemos referencia a esto, porque es el punto también importante para poder avanzar al punto 5. A la etapa 5, primero, si no nos ponemos de acuerdo en mejorar la administración de los sistemas de ejecución, entonces vamos a seguir teniendo estos problemas, cuellos de botella, que nos generan unos recursos, pero estrafalarios. Yo no he visto en otros países, José Luis, semejante abultado saldo de caja y bancos. Esto es porque nos está pasando un sentido de burocracia que debemos resolverlo. Y por eso lo vamos a hablar entre todos. En este contexto, ministro, ¿usted estaría de acuerdo con don José Luis, que ha dicho que el Estado actual es tan centralista como el anterior? No. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Mire, yo he llegado al Ministerio de Autonomía y he encontrado, primero, que el desarrollo competencial ha venido después de los recursos. Primero se les entregó recursos a las gobernaciones y después vinieron las competencias. Es decir, veo también de que la capacidad legislativa que tienen los órganos, hoy el Consejo Municipal, la Asamblea Departamental, le permite desarrollar nuevas formas de poder dimensionar recursos a través de lo que yo decía. La imaginación y la inventiva nos van a dar lugar a que también podemos generar recursos. Las gobernaciones no están sembrando recursos para cosechar ingresos. Un modelo interesante es el que estamos haciendo, José Luis, el modelo de las empresas del Estado. Se genera también y esos recursos van a las gobernaciones hoy. O sea, nuestras empresas... Hay potencialidades, digamos. Hay potencialidades a través de múltiples formas. Por ejemplo, en la minería, en lo forestal, se puede trabajar para captar más recursos. Estamos muy bajos y muy débiles. Y esto tiene que ver también con la composición de las asambleas legislativas departamentales. Han tenido problemas de gobernabilidad, problemas de confrontación y no han generado gestión. Este es un problema que debemos resolverlo. ¿Qué es lo que está pasando ahí, don José Luis? ¿Por qué la gobernación no está pudiendo generar sus propios recursos? Eso por un lado. Y por otro lado, la misma pregunta que le hacía al inicio al ministro, ¿no?
Hay una preocupación de parte de analistas, economistas, etcétera, que este pacto fiscal termine siendo un pacto rentista. A ver, vamos al concepto de modelo. Cuando yo lo escucho a mi amigo don Luis Arce Catacora, dice el modelo comunitario. ¿Qué ha cambiado en el modelo? El 80% de nuestras exportaciones son de hidrocarburos y minerales. Y esto sucede hace 50 años. No ha cambiado. ¿Cuáles son las leyes que recaudan? Código tributario del 86. ¿Cómo se distribuyen los recursos? La ley de participación popular del 94 y que el gobierno la defiende a ultranza. Y es la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada. 75 para el gobierno central, 20 para los municipios y 5 para las universidades. Vamos al tema de las empresas y le voy a dar el dato con datos oficiales, ya que está hablando de nuestro Caja y Banco. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos entre el 2009 y el 2014 dejó de ejecutar, entre programado y ejecutado, 12.800 millones de dólares. Acumulado ahí, no se invirtió. No hay la plata. Eso es muy sencillo. Vayan a yacimientos. ¿Cuánto es su saldo de Caja y Banco? 106 millones de dólares. Pero todos los años, ¿por qué? Porque en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le programaron 65.000 millones y los otros ejecutaron simplemente 53.000. Pero 12.000 millones no hay. No es que 12.000 millones de dólares están en Caja y Banco para exploración, para explotación. No hay la plata. ¿Y dónde está esa plata? O sea, ¿cómo se programa ese dinero? Lo que dinero? pasa que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuando ustedes ven el presupuesto general de la Nación, infla otras fuentes internas, más o menos 25%. Y ustedes pueden ver que llega aproximadamente a 8.000 millones de dólares, el 30% del presupuesto que lo inflan. ¿Para qué? Para no ir a la asamblea, porque si usted aumenta, tienen que ir a la asamblea. Pero si es menos del techo, solo se cambia por decreto el presupuesto. Claro, es mucho más ágil para ellos subirle el techo, porque otras fuentes internas, es como que usted diga, yo gano 10.000, 7.500 es real y 2.500 no sé de dónde viene, son otras fuentes que voy a conseguir, me va a prestar mi tío, voy a tener esto. Y lo de yacimientos ya es patético. Y esos son datos oficiales, yo se los paso, le voy a pasar la información al ministro. ¿Cómo me van a hablar que las empresas generan excedente? Generaron excedente porque los precios eran altos. Y es momento de comenzar a reconducir esto, porque todas las leyes de antes, inclusive la minera, ¿cuánto creen que genera el sector minero para el sector fiscal público? 1.146 millones de bolivianos. No es más. O sea, es el 3.8%. ¿Cuánto representa del producto del presupuesto general de la nación? Y ahí tenemos nosotros un potencial que dicen que hay. No, la minería, ¿por qué no se le cobra el 11%, por ejemplo? Pero entonces, ¿dónde estarían las capacidades de la gobernación de Santa Cruz de generar sus propios recursos? ¿Y por qué no se hace? No tendríamos problema. Lo que pasa es que el régimen económico y financiero que lo mantiene el Ministerio de Economía hace 20 años, no ha cambiado nada, siguen aplicando la ley de administración presupuestaria, la 2042, del 99, que la hizo el general Banzer, la siguen aplicando. No podemos nosotros porque derivada de la ley marco de autonomía sale la ley de clasificación de impuestos. Y esa ley de clasificación de impuestos tiene 3 impuestos. El primero es de transferencia gratuita de bienes. Y eso recauda 30 millones de bolivianos al año. Santa Cruz va a recaudar 18 porque es el 60%. El otro impuesto es a motonaves y aeronaves, que ya se está haciendo el trabajo. Y el otro es el que sea a daños menos medioambientales, pero que no sean daños en hidrocarburos, minería ni agropecuaria. Entonces, la ley marco de autonomías a nosotros nos ataja, y el gobierno lo que debió haber hecho es esa ley de clasificación de impuestos, decir, señores, pueden elaborar sus tasas, pueden elaborar sus impuestos, para que, de acuerdo al potencial productivo de cada departamento, cada uno negocie con su municipio, negocie con su gobernación, negocie con su población, y no tenga el Tesoro General de la Nación la presión de que solo ellos pueden generar impuestos. Y le voy a dar otro dato. A una vez se nos ocurrió declarar de que le íbamos a poner un boliviano la tasa a la cerveza.
Al mes y medio el ministro Arce Catacora le plantó el decreto por encima del Código Tributario, creó el boliviano ese por litro de cerveza y lo puso a lo que es el bono leche. O sea, entonces, don Luis, la Asamblea Legislativa Departamental en Santa Cruz no tiene posibilidades de crear impuestos. ¿Qué dice la ley de clasificación de impuestos? Y esto es para que el ministro nos pueda ayudar también. Primero, y hemos tardado 2 años en ponernos de acuerdo con el Servicio de Autonomías y el informe, porque el gobierno tampoco sabía cómo elaborar esa ley. Hemos tenido que trabajar y hemos hecho el procedimiento, hemos tardado 2 años. En octubre ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el dictamen final, porque como es todopoderoso, mientras no esté ese informe no se lo puede aplicar. Nos los mandaron en octubre, vino el tema del cambio, la hemos sacado recién la ley ahora en febrero y la vamos a comenzar a aplicar. Pero el procedimiento tardó 2 años, trabajado muy bien con el Ministerio de Autonomía, el Servicio de Autonomía nos ayudó mucho y fuimos después de Cochabamba lo segundo. Entonces ya está hecho el camino, ministro, ya está el procedimiento. Entonces lo que tienen que hacer ahora dentro de lo que es este pacto fiscal, lo único que tenemos que hacer es revisar para que cada institución, cada región, cada departamento pueda manejar una política tributaria consensuada de acuerdo al potencial productivo. Por ejemplo, nosotros podemos tener en el sector agropecuario posibilidades de tasas, de impuestos. En Potosí pueden tener el tema minero, si solo pagan el 3.8, que cuesta subir 1 o 2% de regalía, con lo cual pueden atender salud, educación, que es un poco a lo que va, lo que plantea la gobernación y la propuesta que hizo Rubén Costa. Desconcentremos, liberemos el tema del régimen económico y financiero, dejemos que las gobernaciones, como el gobierno central, sobre el techo de su presupuesto, haga todos los movimientos sin tener que pedirle, oiga, ministro, ¿sabe qué? Inscríbame pues los recursos que usted hizo la proyección. Pero entonces estamos en camino a eso. Sí. Hugo, en realidad, digamos, como usted la señalaba, esta necesidad de una creatividad para generar sus propios recursos, ¿se ve imposibilitada por una burocracia? Nosotros creemos que las entidades territoriales autónomas no han trabajado y no han desarrollado la dimensión productiva. Y esto no es porque ahora está José Luis, la gobernación, y él habló de la ley de participación popular. Desde la ley de participación popular aparecía desarrollo económico local, es decir, insertar lo económico en los gobiernos subnacionales. Es decir, no se ha trabajado bien y eso hay que reconocer. Ha sido mucho más fácil recibir las transferencias del TGN porque son mucho más generosas y por eso es que he puesto el ejemplo de Santa Cruz, alcaldía que tiene mayores posibilidades incluso impositivas de recaudar. Yo tengo un cuadro, por ejemplo, que lo debe tener José Luis. Estas son las transferencias, por ejemplo. Estas son las transferencias del TGN versus el esfuerzo fiscal propio que hace la gobernación de Santa Cruz. Fíjense, la línea ascendente es precisamente la de las transferencias y la línea prácticamente estática, solo con un leve despegue en el 2013 es la del esfuerzo fiscal. Es decir, estamos de acuerdo, hemos trabajado en el costeo competencial, por eso es que en la cuarta etapa tenemos que analizar bien este componente de la asignación efectiva de los recursos. Nuestra propuesta tiene una metodología muy apropiada y adecuada para que de manera pausada, si se quiere, o dosificada, vamos quemando etapas. Por ejemplo, la segunda etapa es la socialización. Susana, ¿por qué tenemos que empezar este diálogo sin la información para todos los ciudadanos? Tenemos que informarle a los ciudadanos. No podríamos a estas alturas aparecer solo con decirles, ¿sabe qué? Queremos distribuirnos estos recursos, ustedes con el 50, nosotros con el 50, eso sería irresponsable. Tenemos que decirle al ciudadano qué es el pacto fiscal, por qué. Es decir, la sociedad civil, las organizaciones sociales, este es un gobierno de organizaciones sociales. Hoy los ciudadanos tienen derecho a recibir esa información y por eso es que necesitamos ir etapa por etapa. ¿Cuál es la representatividad de de los movimientos sociales dentro del Consejo Nacional? Ellos van a estar en un nivel consultivo. La ley marco de autonomías señala 24 miembros. Los 24 miembros están distribuidos entre el nivel central,
las entidades territoriales autónomas y las asociaciones de municipios. 23. 24, ¿no? El presidente cuenta también. Claro. La ley de clasificación de impuestos es un obstáculo, como se ha dicho, para que se pueda lograr, digamos así, mayor cantidad de recursos en las regiones, recursos propios. Cuando entremos a la quinta etapa y analicemos las fuentes de los recursos, entre todos haremos una revisión, miraremos cuál es el componente ideal como para que entre todos también podamos construir un pacto fiscal. Es decir, no nos vamos a ir de la primera etapa a la quinta, y un poco la crítica, pero constructiva para Santa Cruz ha sido que Santa Cruz ha aparecido con una propuesta que más o menos está en la quinta etapa. Se adelantó. Y claro, y un poco lo que yo reclamo, en términos muy sinceros, es que nuestra metodología implica pues hacer un trabajo que nos permita llegar a acuerdos. Y un poco hemos sentido que han dicho, no, la propuesta del gobierno no nos interesa, nosotros queremos que se discuta esta propuesta. Y también hemos recibido otras propuestas, Susana. Entonces, tenemos que ser responsables. No podemos nosotros asumir, primero, como Ministerio de Autonomías, no vamos a decidir y definir, vamos a definir entre todos. Gobernación de Santa Cruz, Gobernación de Cochabamba, Gobernación de Tarija, municipios, entre todos. Me tengo que ir a un corte, pero al volver le voy a preguntar, ministro, usted en varias entrevistas dentro de los medios de comunicación ha indicado que lo óptimo sería tener los estatutos autonómicos de todos los departamentos, que el único departamento que lo tiene en Pando y que curiosamente el departamento que menos avanzado es el de Santa Cruz. Así lo indica la ley. ¿Por qué la necesidad de los estatutos autonómicos? Esa pregunta va a ir luego para usted y luego don José Luis que nos cuente qué es lo que está pasando con el desarrollo de los estatutos autonómicos. Quédese en esta casa, no es hotel, programa interesantísimo. Estamos con José Luis Parada, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, y Rafael Archondo. En esta casa no es hotel, hablando del pacto fiscal.